reportajes en Ahora Noticias. ¿Está la capital preparada para enfrentar un fenómeno meteorológico como el que ha azotado el norte de nuestro país? Es una pregunta. ¿En qué condiciones se encuentra actualmente, por ejemplo, la quebrada de Macul, una zona protagonista del aluvión en el año 1993 aquí en Santiago? Pues bien, hablamos con quienes fueron golpeados justamente por estas tragedias. Decidimos también volver a las zonas arrasadas. El reportaje es de Francisco Calmes y Stephanie Ríos. Hay personas atrapadas ahí. ¡Ey! ¡Viene por acá! ¡Viene por acá! ¡Arranca! ¡Viene por acá! Somos un país dominado por cuencas y flanqueado por la imponente cordillera de los Andes. Majestuoso telón de fondo, pero cuya morfología, en ocasiones, vuelca hacia los valles de nuestro territorio las aguas lluvias que escurren con inusitada violencia, arrasando todo a su paso. Mira. ¡Mira la fuerza! ¡Mira! Nosotros estamos siempre muy focalizados hacia el tema sísmico y la población tiene buena experiencia y sabe manejarse en esos temas, pero no en los eventos meteorológicos. ¿Hemos hecho bien las cosas tras otros sucesos similares? Edificamos, pensamos las ciudades en pro de la seguridad de nuestros habitantes tras la ocurrencia de otros aluviones en el pasado. Las consecuencias de esta nueva muestra de lo incontrarrestable que resulta la fuerza de la naturaleza deja en evidencia la fragilidad del hombre ante las inclemencias climáticas que en solo un par de horas de torrentosas lluvias es capaz de devastar todo un asentamiento humano. Pero, ¿será que en todo evento similar de lluvias de núcleo frío y baja presión deberemos esperar similares desenlaces? ¿Será que entrando en otoño lo mismo puede repetirse en el norte, zona central o sur del país? Es una consecuencia de la alta temperatura, de que cayó mucha agua en lugares que estaban muy secos, en lugares que hace mucho tiempo no caía agua, en lugares que estaban con mucho material, probablemente muy suelto, y eso provocó, por supuesto, los aludes. Pero yo te digo, no es una consecuencia directa del núcleo frío, sino que yo creo que producto de todo, la seguidilla de cosas que pasaron meteorológicas, se produjeron los aludes. La catástrofe, de la que aún no se conocen cifras exactas de muertos, desaparecidos, damnificados y cuantía de los daños, no es más que un nuevo episodio de los temidos aluviones que en los últimos 24 años varias veces nos demostraron las tragedias que ocasiona la naturaleza en complicidad con la ausencia de políticas de prevención de riesgos para la ciudadanía. Hemos tenido en el pasado y vamos a seguir teniendo eventos extremos que pueden afectar de manera importante sobre todo a los sectores precordilleranos. Nos remontamos al año 1991. La madrugada del 18 de junio sorprendió a los habitantes de Antofagasta con una torrencial lluvia, poco habitual para esta ciudad del desierto más árido del mundo. La escasa absorción de los polvorientos suelos de esta atractiva ciudad costera no ayudaron a contener los 6 aluviones que las quebradas de la Perla del Norte desprendieron sin dar tregua a sus habitantes. Un verdadero murallón de agua, rocas, lodo y escombros que superaba los 2 metros de altura corrió de oriente a poniente llevándose todo a su paso. El radiante sol del mediodía dejó presenciar la magnitud de aquella escena surrealista que en otras zonas de Antofagasta no se enteraron hasta bien avanzada la jornada. Poco a poco, los antofagastinos fueron dimensionando los alcances de esta tragedia que dejó 92 víctimas fatales, 16 desaparecidos y más de 70 millones de dólares en pérdidas materiales, junto a un trauma que sus habitantes hasta hoy muchos no superan.
De aquella trágica experiencia, poco y nada aprendieron nuestras autoridades. Porque tan solo 2 años después, durante la mañana del 3 de mayo, nuestra capital sufrió un similar y cruento embate de la naturaleza. Las intensas lluvias acaecidas y acompañadas por condiciones atmosféricas que superaron los 18 grados de temperatura, propiciaron el derretimiento de la nieve acumulada en los faldeos cordilleranos de las comunas de La Reina, Macul, La Florida y Peñalolén. Bastaron un par de horas de la mañana de aquella jornada para que los canales San Carlos, San Ramón y Las Perdices se desbordaran, provocando un gran alud como el que no se había visto nunca en la capital. Veíamos cómo iban los niños rodando por el agua, no podíamos hacer nada. Todo desarmado, ¿no? Puro lodo, barro. ¿Ustedes alcanzaron a hacer algo? Sí, arrancarlo. Nuestros colegas de aquella época debieron informar a la ciudadanía al mismo tiempo que tendían una mano a quienes literalmente yacían enterrados en el lodo. El informe oficial señala hasta ahora 8 muertos, cerca de 1000 damnificados y una cifra aún no establecida de desaparecidos. Antes del mediodía, los habitantes del sector Las Perdices, de la comuna de La Florida, pensaron que el mundo se terminaba. Un aluvión de piedras, rocas y lodo arrasó con todo lo que encontró a su paso. La situación vivida en el sector de las Higueras, en el desbordamiento del canal Las Perdices, es francamente increíble, lamentable. Se llevó todo lo que encontró a su paso. El torrente de agua, piedra y lodo dejó daños incalculables. Heroicos rescates, increíbles historias de sobrevivencia y la solidaridad del chileno, una vez más puesta a prueba, de algún modo paliaron el dolor de las 26 víctimas fatales y los 8 desaparecidos de esta catástrofe que enlutó a todo un país y en especial a los familiares de quienes perdieron a sus seres queridos. Juan Sosa es uno de los deudos del aluvión del año 1993. Con frecuencia visita el memorial de las víctimas de aquel episodio que en la comuna de La Florida se representan con un árbol en recuerdo de cada uno de los fallecidos. Estos árboles que se ven acá es un recuerdo de todos esos vecinos fallecidos del año 93, el cual está mi señora, está mi hijo y muchos vecinos que plantamos estos árboles en memoria de ellos, de recuerdo. Al presenciar las imágenes de la tragedia del norte chileno, vuelven a la memoria de Juan las escenas en las que trágicamente aparecieron su esposa y uno de sus hijos, a quienes buscaron durante 72 horas continuas. A mi señora la encontró un hermano mío y se le veían estos puros 4 dedos fuera del lodo. Y un poquito más al lado, como a 2 metros, está el niño. Yo andaba en el Instituto Médico Legal viendo y ahí recibí la información que había encontrado. Pero aquel nefasto episodio sí dejó lecciones en la población y nuestras autoridades. Un duro golpe que nos enseñó que los cauces de ríos y canales deben limpiarse para evitar que rocas, troncos y toda clase de escombros roden por donde solo debe escurrir el agua. La autoridad de la época construyó piscinas decantadoras en la quebrada de Macul con el propósito que los flujos de agua que tuviesen un caudal peligroso dosifiquen sus torrentes. Desde lo alto presenciamos cómo es que luce actualmente la quebrada de Macul. Con imágenes obtenidas con un dron, comprobamos cómo es que esta mega obra cumple con los estándares de seguridad para lo cual fue proyectada. Las piscinas decantadoras lucen limpias de escombros, lo cual disminuye enormemente las posibilidades de rebalses en caso de eventuales aluviones. Así lucía la quebrada de Macul antes de la intervención de su cauce. Hoy, en cambio, muestra un panorama mucho más tranquilizador gracias al trabajo realizado en virtud del resguardo de la población. ¿Pudo una obra como esta evitar la tragedia del norte? Hay mucha gente que cuando las ve no puede creer que alguien haya construido estas obras gigantescas. Y muchas veces la gente piensa que es plata perdida, hasta el día en que se necesita.
La comuna de Chiguayante, en la región del Biobío, también lamenta un evento de características similares. La noche del 11 de julio del 2006 pareció que el cielo se partía. Tal fue el aguacero que sufrieron los habitantes de la zona que cualquier desastre podría acontecer. Una familia de la villa La Piedra 1 suponía que el cerro a sus espaldas podría desprender parte de su estructura. Bomberos, alertados de dicha situación, colaboraban con la gente en el retiro de sus enseres. No hubo tiempo de más, ya que en un santiamén el cerro completo se vino abajo. El destino quiso que 11 personas, 3 bomberos entre ellas, perdieran la vida sepultados bajo toneladas de barro, piedras y escombros. Nuevamente, la intensa lluvia debilitaba un macizo, provocando un inmenso dolor entre quienes vieron morir de manera trágica a sus familiares y amigos. Estaban evaluando el colapso también y estaban también apelando a la voluntad de la gente que se encontraba dentro de su hogar, que quería salvar sus pertenencias. Estaba apelando a que ellos